Nuevo capítulo de Hackeando Empresas con Laura Lichmayer, bienvenida, de Simones. De Simones, así es. Bueno, gracias por la invitación. Estoy chocha de estar acá. Feliz de tenerte. No, gracias a ustedes. Muy lindo. Bueno, contanos un poco, muy cortito, de qué hacen, que son, nosotras lo sabemos porque amamos a los animales y lo que hacen, pero bueno, contales para el que escucha el podcast, ¿qué es Simones? ¿Cómo empezó? Bueno, Simones es una marca de accesorios, de carteras, pero más que una marca de accesorios, hoy es una marca que tiene una identidad hermosa, muy fuerte, que tiene personajes que cuentan historias. Entonces eso nos permite, desde hacer carteras, bolsos, billeteras, cartucheras, ¿verdad?, a de repente que los perros estén en cualquier producto, en un anteojo, en un acolchado, en un electrodoméstico, en cualquier cosa, y eso es muy lindo. Me gustaría saber quiénes son estos personajes, que sé que, bueno, vienen de sus mascotas. En realidad más o menos, a ver, Simón era mi perro, nuestro perro con Diego, que es mi marido, mi socio, el padre de mis hijos, o sea, tiene un montón de títulos. Y bueno, Simón era nuestro perro, que hace unos años no está más. Y bueno, surgió, yo siempre fui una loca, soy una loca de los perros, es real. Y bueno, cuando surgió esta idea de crear una marca y un concepto, no dudamos, sabíamos que tenía que ir por ahí y bueno, y un día jugando un poco surgió el nombre. Pero el resto de los personajes, Sofía, Rodolfo, Pierre, Gina, no existen. Son todos inventados, a todos les prendo nombre, que es una linda historia el tema del nombre, porque, nosotros creamos la marca y todo se fue dando, ¿no? De hecho, creamos la marca sin saber todo lo que iba a venir después. Me intriga preguntarte, o sea, sé que sos actuaria, ¿cómo llegaste? O sea, ¿venías de emprender o venías de una corpo? O sea, ¿cómo fue? Y lo mismo tu marido, ¿que empezaron juntos? Esto juntos. Bueno, y cuento actuar, a ver, ¿qué es ser actuario? Porque seguramente nadie dice, ¿qué es actor? Escribano, es muy diverso. Nada que ver. Y nada que ver, un actuario es un analista matemático de riesgos. Una vez un profesor en la UBA me lo dijo y yo como instantáneamente me la grabé porque dije, es muy buena definición porque siempre es como, ¿qué es actuario? No, es una carrera de económicas que tiene un montón de matemáticas y nadie sabe cómo explicarlo. Muy buena definición. Es eso. Pero bueno, que es una carrera súper interesante, está genial. A mí no me gustaba. Trabajaba de eso en la Superintendencia de Seguros, analizando notas técnicas del seguro de vida, o sea, tabla de mortalidad, cuando la gente se muere, se invalida, o sea, mira, la vida me puso en un lugar bastante más feliz en lo laboral. Pero bueno, Simones un poco nace por, siempre creo que en las empresas, en las que creamos empresas, siempre hay como un gran motor, ¿no? Uh-huh. Que no es la plata. No. Digo, la plata es algo que obviamente está porque los que vivimos de nuestras empresas es fundamental, pero no es el motor. En mi caso fue el poder como salir un poco de ese día a día laboral que a mí no me gustaba, no me llenaba, me generaba como pasar la vida laboral y yo quería pasarla mejor. Así fue que... No. ¿Cómo fue la primera mochila, bolso? A ver, y la primera... de casa, fin de semana... Y más o menos, ahí yo en ese momento estaba de novia con Diego y él, yo soy como la académica y fui a la Nacional de Buenos Aires y después fui a la UBA y como siempre muy exigida por mí, ¿no? Desde lo académico y trabajar y no tenía o sentía que no tenía esa beta más del hacer, ¿no? Como la artística. Exacto, no, como más la creativa y la emprendedora, ¿no? Como siempre, trabajando en una empresa, como siempre así, y lo conozco a Diego, me enamoro de Diego, y Diego viene con todo lo opuesto. Los hippies. Todo lo opuesto, o sea. Pero ¿estás diciendo que el diseñador es él? ¿O fue como se fueron retroalimentando en el arte? Y la verdad es que, cuando nosotros nos ponemos de novios, él vivía en su casa y tenía él una plancha de sublimar, o sea, digamos, en su taller de estampería y nada, era al lado de su cama, una plancha y hacía remeras, o sea, realmente algo ínfimo,
pero bueno, todo lo opuesto a lo que era yo. Te sacaba del molde completamente, tal cual. Y esa conjunción fue lo que... O sea, yo siempre digo, Simones no hubiera existido si yo no estaba y si Diego no estaba, ¿no? Como que esa conjunción fue la que logró que, nada, se convierta en una empresa. Pero bueno, empezamos haciendo fundas de computadora hace mucho, claro, ¿no? que era 2011. un simple. Era un empezamos con fundas de computadora y siempre con una identidad, siempre Simón es el nombre, eso estuvo desde el primer momento, pero en una primera instancia no estaba la identidad de los perros. Era así muy colorido y todo como muy... Y después con el tiempo un día surgió, perros, y empezamos a hacer nuestras propias ilustraciones. Y ahí surgieron primero ilustraciones, porque no eran personajes. Y creo que el gran momento así icónico, que fue como un antes y un después, fue el momento que decidimos ponerles nombre. Claro. Porque sin un nombre, no sé, tal vez yo mucha película de Disney, no sé, pero un día me di cuenta y dije, pero no, o sea, este perro es divino, esta ilustración es divina, a la gente le encanta, estábamos ya vendiendo un montón. Pero si no tienen nombre, o sea, no nacieron con nombre estos personajes. No, o sea, pero Simón existe, ¿fue una mascota o no? Simón era nuestro perro. Ok. Sí, o sea, que sí que nació con ese espíritu. Bueno, sí. ¿Cuál fue? O sea, porque esto fue todavía en modo como idea, empezar a probar, empezar a ver, exploremos si este producto tiene éxito. O sea, ¿cuál fue como el hito que te hizo sentir ese miedo de decir, wow, ya tengo como mucho más responsabilidad, yo ya me siento más empresaria? Y a ver, nosotros pasamos de ser Diego, yo y alguien que nos ayudaba a en un año ser una empresa que tenía casi 100 empleados. ¿En un año? En un año. Simones nace en el 2011 y en el 2012 nos casamos en marzo, nos fuimos en una de miel, volvimos, nos anotamos en una feria, en Feria Puro Diseño, y ahí la marca explota. Wow. Explota a niveles impensados. O sea, lo que pasó puntualmente es que en esa feria nosotros veníamos haciendo las fundas y demás, y en esa feria llevamos un producto nuevo que fue un bolso. Yo siempre digo, yo no inventé nada, yo no inventé ni las carteras, ni los perros, ni las ilustraciones, ni las telas que usábamos, pero toda esa unión, la conjunción de todo, esa combinación, fue algo innovador y muy creativo. Fue un bolso que estaba confeccionado en gamuza sintética, que es lo que te permite, que es la tela suavecita, que después se hizo muy característica de la marca, que se usaba en sillones, en calzado, pero no se usaba en carteras. Y como es sintética, se puede estampar, se puede sublimar. Y adentro hay un proceso que es el bondeado, donde vos pegas varias telas, le habíamos puesto un corderito, entonces quedó esa cartera que tenía la gamuza, la estampa del perro, que en ese momento no tenía nombre, el corderito por adentro. Bueno, todo eso hizo que en esa feria la rompieron. ¿Pero eso fue para vender a otra gente o ya de ahí fueron a los shoppings? No. Ahí vendíamos en la feria y de esa feria empezamos a tener muchos clientes mayoristas que compraban para vender en sus locales. Eso fue todo 2012. Y de repente, claro, empezamos a vender. Yo seguía trabajando en relación de dependencia en la superintendencia. Yo me tomaba las vacaciones. No la tenía. Claro, cuando uno emprende, yo siempre digo, está el que emprende y uno escucha esa historia de, tirate a la pileta, deja todo, no sé qué. Para algunos es así, para algunos lo pueden hacer también. Porque también a veces uno suena hermosa la historia, pero no tiene que comer. Entonces, en nuestro caso no, yo seguía trabajando en mis vacaciones. Bueno, en ese momento no teníamos hijos, entonces era más sencillo poder estar a full pensando en este emprendimiento nuevo que iban haciendo. Y yo me tomaba mis vacaciones y me iba a la feria y así como muy... así fue como... Y cuando hablas de 100, ¿hablas de 100 como tercerizados, talleres y demás? ¿O 100? 100 empleados. Wow. 100 empleados, más talleres, más... ¿Vos o tu marido de ese semejante riesgo? Porque es un riesgo altísimo. Altísimo. O sea, yo nunca me voy a olvidar como los primeros momentos de irme a dormir. O sea, porque uno decís, les está yendo re bien, están vendiendo un montón. Pero yo me iba a dormir a la noche. Y nada, voy a poder fin de mes pagar sueldos. O sea, uno asume una responsabilidad muy grande. Entonces te va bien, pero entonces es como un equilibrio que uno aprende a llevar entre,
bueno, me va bien, el éxito, la venta y bueno, y esta responsabilidad que voy generando. Todas estas familias que dependen de nosotros. Sí. Después obviamente la marca, o sea, se dio que en el año 2012, 2013, nos dimos cuenta que la marca estaba teniendo un lugar que era importante y que había que explotarlo porque estaba buenísimo. ¿Ahí fue que le pusieron el nombre o...? En realidad se dio como en paralelo. Nos pasó que la marca explotó y nos empezaron a copiar mucho. Por todos lados empezaban a ver perritos así, como que instalamos como una moda del perro con anteojos y se usaba, y las mujeres, aparte la marca cuando nace para mujeres que como en ese momento, bueno, hace mucho, yo era mucho más joven, las usuarias no eran eso te iba a preguntar, porque en realidad eran sus madres. Conectaron un montón emocionalmente, o sea, hicieron una marca que conectó emocionalmente con las personas, que hoy es un montón con nenas, con adolescentes, no sé, mi hija, su mochila del colegio es la de Simones, pero en su momento cuando yo quedé embarazada era mi bolso, que cuando llegaste te dije, mi bolso de maternidad era de Simones. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar a esa conexión? Porque lo que lograron fue eso, que la gente tiene una conexión emocional y lograron diferenciarse con todo lo que venía, esto de que los copiaron, que había tanta competencia. ¿Cómo hicieron? Y eso, a ver, cuando nos empezaron a copiar, o sea, uno con el diario del lunes lo ve distinto. En ese momento era como nos están copiando y como medio de desesperación. Después nos terminó pasando que fue algo buenísimo que nos pase porque nos obligó a un montón de cosas que tal vez, no sé, se hubieran dado, tal vez más lento, no lo sé. Pero bueno, nos dimos cuenta que teníamos que hacer marca, sí o sí. Y eso pasó por dos lados. Uno, ahí surgen nuestros locales propios. El primero fueron dos en paralelo. Encima en ese momento yo quedé embarazada, o sea que fue un montón. Y terminamos abriendo nuestros dos primeros locales, que fue en el Alto Palermo y un local en Palermo. Igual, o sea, como de 0 a 100, de 0 a 100 que probaron en un barrio. Bueno, el Alto Palermo. Igual, que entiendo que en el Alto Palermo no es fácil conseguirlo. Nada fácil. La tenés que romper. Nada fácil. Igual yo soy, o sea, creo que tengo como las dos patas, como la impulsiva y la súper racional. Soy actuaria. O sea, tengo como esas dos... esos dos pajaritos que me van hablando. Lo cierto es que cuando nos animamos a decir, bueno, vamos a un shopping, ya teníamos la experiencia de venderle a un montón, cientos de locales multimarca, que empezamos a notar que su facturación la hacían con Simones. Claro. Y ahí fue que dijimos, sí, podemos. Yo había hecho un punto de equilibrio de saber cuántos bolsos por día teníamos que vender. Bien, la carrera servía para algo. Para algo lo teníamos. Pero bueno, así fue. Y entonces eso nos permitió, fue nuestra forma. Obviamente las cosas fueron cambiando y esto fue hace muchos años, pero en ese momento igual no sé si cambió tanto. La forma de hacer marca era estar en un shopping y demás. Y por otro lado, nosotros trabajábamos mucho... seguimos trabajando con la identidad de la marca, con los personajes. Claro. Ahí fue medio en paralelo, que a mí un día se me ocurre y le digo a Diego, che, escuchá, hay que ponerle nombre a estos perritos, estos gatitos. Diego no me dio mucha bola, yo siempre lo cuento porque fue realmente así, él como, bueno, no sé, no le dio relevancia y yo sola pensaba, bueno, que Rodolfo, que Roberto, que Sofía. Qué buenos nombres. Roberto es que es la parte más divertida. Rodolfo es espectacular. Rodolfo es espectacular. Es hermoso. Y bueno, surgió los nombres y bueno, y ahí fue cuando empezó a crearse este mundo de personajes, de historias. De hecho, en ese momento teníamos como dos grandes colecciones donde pensábamos todo un mundo que vivían los personajes, el mundo de Simones, y de repente, no sé, una temporada era que ellos iban a una isla y entonces todas las ilustraciones tenían que ver con eso, y vos llegabas a un local de Simones y bueno, en una instancia primero estábamos nosotros atendiendo, después obviamente la marca fue creciendo, había una vendedora que ya contaba toda una historia. Qué guay. Bueno, no, Rodolfo, están en una playa, y había toda una historia atrás de esa cartera que tenía un montón de ilustraciones que estaban contando algo. Bueno, acá, para remarcar, ¿no? Para hackear empresas, esto del poder del storytelling, el poder de las historias atrás de los productos. Es fuertísimo. Es fuertísimo y genera todo un mundo también de oportunidades, ya sea desde producto y de negocio, porque nosotros arrancamos fabricando, bueno, Simón, nosotros diseñamos, fabricamos, comercializamos. Y
Y arrancamos con los locales. Y después de repente surgió, gracias a todo esto que vos decís del storytelling, se nos generó un negocio nuevo que hoy es el más importante y es el que a mí más me gusta, que es todo el mundo de las licencias. Simones hoy es una licencia que compite con Disney. Y de repente vos decís, sí, pero ¿cómo? O sea, Sofía, Rodolfo, Pierre, personajes argentinos, están compartiendo un negocio con tanques monstruosos. Bueno, eso genera un orgullo muy lindo y nada, y es una unidad de negocio súper creativa, súper, no sé, bueno, a mí me encanta. Está genial. ¿Y cómo hicieron para empezar a diversificar? Porque esto que vos decís, al principio aspiraba a un mercado más mamás, y después llegaron a chicos, adolescentes, chicas, adolescentes, y no solo vendían mochilas, o sea, empezaron con el estuche para la computadora, el bolsito, y ahora tenés de todo. ¿Cómo hicieron para pensar estratégicamente en, bueno, vamos a diversificar, vamos a ir para acá? Y, a ver, en nuestro caso, más que pensar estratégicamente, creo que es saber leer lo que va pasando con el producto y con la gente que te elige y con tus consumidores, ¿no? Como, bueno, arrancó así, pero espera, ¿qué está pasando ahora? Me detengo, pienso, bueno, ¿qué hago? Obviamente lo que sucedió es una marca un producto tan divertido, colorido, yo digo, derramó hacia abajo, ¿no? Claro, en niños. Entonces, bueno, ahí surge todo, decir, bueno, espera, está buenísimo esto que pasa. Empezó a pasar que orgánicamente las nenas empezaban a festejar sus cumpleaños con Sofía, con la temática. Y todo pero orgánico. Yo no lo puedo, acá en casa me tienen, o sea, todo moda. Y yo tengo el bolsito de Simón, la mochila de Simón, incluso la grande. Algún día algo va a pasar ahí. La grande todo como esponja. Bueno. Así que como que en casa tengo ese tema tipo, pero ¿cómo? En casa de Reno. Pero sí, yo lo amo. Aparte hay un bolsito que es como ideal para la actividad después del cole, que es la formita esta chiquitita con las maniquitas. La Playboy. Es tipo el termito, el tapercito, Simone. Sí. Sorry. Y bueno, porque Simones tiene eso, ¿no? Digo, somos una marca que vende productos, accesorios, sí. Pero somos mucho más que eso. Y esa es la parte Es un estilo de vida. Es un estilo de vida y a nivel negocio permite un montón de... Bueno, en su momento hace unos años empezamos a hacer las colaboraciones. O sea, sucedió mundialmente esto de marcas que no tienen su propio mundo de personajes y demás, que ¿qué hace? Bueno, se asocia con... Yo estoy hablando de licencias, que son las licencias, es cuando una marca... O puede no ser una marca, es cuando alguien dice, bueno, compro los derechos de estos personajes para fabricar mi producto y pago unas regalías a ese dueño de la propiedad. Claro. Y bueno, lo que empezó a suceder mundialmente es que muchas marcas que no tienen esos personajes dicen, bueno, me asocio con tal, con Disney, con los Minions, con Hello Kitty y sumo esos personajes a mi producto. Esa es como la licencia. Nosotros tenemos nuestro mundo, nuestros propios personajes, entonces empezamos a hacer lo que son las colaboraciones. Yo digo, es como un paso más allá, porque nosotros diseñamos nuevas guías de arte donde de pronto está Sofía andando en bicicleta con Hello Kitty, ¿no? Entonces se genera algo muy divertido, muy lindo y muy único, porque bueno, la licencia empieza a pasar que bueno, está en todos lados, en muchos productos, empieza a perder un poquito de lo exclusivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, nosotros al diseñar nuestras propias guías de arte con él, generamos como algo muy único. Muy único, sí, exactamente. Me gustaría detenerme en equipo. O sea, seguramente fue mutando de cuando saliste a contratar 100, en qué tipo de talento buscabas y hoy, desde otro lugar, profesionalizados, o sea, qué tipo de equipo los acompaña, cuántos son, o sea, cómo mutó en estos años y cómo están hoy. A ver, creo que en cada empresa se da muchas veces diferente. Lo que sucedió siempre en Simones es que la gente que nos acompaña y que está en roles más importantes nació en Simones y fue como aprendiendo y mamando como la cultura. Y tal vez alguien que entró como vendedora hoy terminó siendo eso pasó mucho. De hecho, bueno, nuestra ilustradora, porque ni Diego ni yo somos los que
sea, por suerte, porque no nos hubiera ido nada bien los que dibujamos. Ella entró, está desde el momento de cero y fue creciendo, y bueno, eso está buenísimo cuando pasa. Sí, obvio. Y de hecho, o sea, el otro día leyendo un libro leí que había más probabilidad que la empresa sea más exitosa desarrollando sus propios futuros líderes que cuando sale, digamos, al mercado por esto de la cultura. Que es una persona que quizás mamó la cultura, el cómo hacemos las cosas acá. Si tuvieras que decir como cuáles son las 2, 3 cosas que decís, así trabajamos en Simone, ¿cuáles traerías sobre la mesa? Y todos sabemos que, o sea, Simone es el valor más importante, el activo más importante que tiene es su identidad y sus personajes. Todo el resto es importante, pero eso es lo que nunca tenemos que descuidar, porque es lo que nos va a mantener fuertes y con esta unicidad. Digo, pasaron ya 15 años y hay 1 millón de marcas que fabrican, hacen productos tan lindos o más lindos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace únicos? Entonces yo siempre digo cuando yo me encuentro con alguien que tiene su marca, digo más, bueno, estamos en el mundo de la moda, ¿no? Entonces, acá esto es, y la moda a veces es muy, ¿cómo decirlo? Hoy está, mañana no está, es vertiginosa y rápida. Muy vertiginosa, muy rápida, entonces, y es algo que a veces uno no puede controlar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno puede controlar desde su marca, desde su empresa? Lo que sabe que tiene que cuidar, lo que te hace única, lo que te va a mantener, que a pesar de los locales hay momentos donde se vende más, se vende menos. Hoy estamos en un momento de consumo muy difícil para todos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te hace único y lo que te diferencia de otro? Ahí iba a preguntarte como fundadora y como estar siempre a la cabeza de la empresa, ¿cuáles fueron como los momentos que te acordás más difíciles que te tocaron atravesar? ¿Cómo hiciste para pasar esos momentos? Quizás es uno de los momentos más difíciles, no lo sé. Y bueno, a ver, yo tengo 43 años. Desde este lado no viví ni un 2001, sí viví una pandemia con muchos locales de venta al público y muchos locales en shopping, que fue lo último que abrió. Fue tremendo. Pero bueno, en ese momento también fue tan tremendo, pero bueno, estábamos todos donde lo relativizabas, porque al ser una pandemia no era un tema solo económico, sino que el principal era salud. Entonces pero a la vez, bueno, yo tenía que pagar los sueldos, o sea, ese momento fue tremendo, pero bueno, salimos adelante. Así que como uno dice, bueno, espera, si pudimos vivir una pandemia y la marca sigue y la ¿hiciste barbijos? Sigue. Sí, claro, como todos. ¿Te pusiste a hacer barbijos? Sí, okay. Todos. Rodolfo. Sí. Hicieron barbijos. Sí. Es como que de repente la vida nos puso en el lugar de, bueno, volver a arrancar en un momento de supervivencia. Sí, obvio. Yo y bueno. Pero no hiciste reducción de personal, ahí no. Sí. Bueno, durísimo. Hubo algo que fue muy bueno, que hubo una ayuda estatal que para nosotros fue súper importante. Eso ayudó muchísimo. Obviamente, bueno, hubo gente que estuvo con uno, gente que no. Cuando uno tiene una empresa, decir que, o sea, hay temas de laborales, o sea, viene con eso. Temas bueno, más allá de la pandemia, o sea, como empresaria, situaciones en donde dijiste, tiro la toalla, o sea, no quiero seguir en más esto. allá de la pandemia, digo como desafíos, saliéndonos de esas situaciones más críticas, como desafíos del día a día. A ver, tirar la toalla no pasó nunca. Creo que tiene que ver con que Simones es una marca tan no sé, que la querés, es parte la creamos tuya. Y la criamos, claro, de alguna forma. Entonces tirar la toalla no, pero sí tener momentos de angustias o cuando uno cierra un local, es una tristeza o bueno, con la gente, con los empleados, se dan cosas súper lindas y súper gratificantes y cosas que no. Entonces creo que más que nada creo que eso, pero bueno, es parte de, ¿no? Y cuando uno decide estar de este lado y emprender y tener toda esta responsabilidad,
creo que al fin del día está buenísimo. Bueno, tiene un montón de cosas que... Es la balanza. Sí, bien. ¿Cómo crees que la formación impactó sobre la marca? O sea, vos más allá de que, bueno, tu formación, digamos, ahora estás como chair de Vistage, o sea, y te acompañaste mucho con este tipo de, ¿cómo se llaman? Organizaciones, de grupos, y digo, ¿cómo crees que eso acompañó el desarrollo de la empresa? Es fundamental. Más en Argentina, cuando uno hace una pyme, digo, esto está bueno contarlo, ni Diego ni yo veníamos de familias de empresarias. Esto lo cuento porque muchas veces está como ese prejuicio de decir, bueno, hicieron esto, pero seguro que, no sé, viene de una familia o... A ver, sí, obviamente, yo siempre digo, bueno, tuve el privilegio de ser una persona que pudo estudiar, que pude dedicarme a pensar de qué quería trabajar y demás, sí, obviamente no, con la responsabilidad de esto, cuando yo conté que me costó mucho salir de mi trabajo en relación de dependencia, porque necesitábamos ese sueldo para pagar el alquiler en un principio. Pero bueno, lo cierto es que lo creamos nosotros, o sea, no hubo, cuando volviendo al primer local, Alto Palermo, yo no me puedo olvidar ese momento donde yo fui a firmar el cheque. En ese momento se daban los cheques posdatados, todo el contrato. Yo era la primera vez que firmaba una chequera. Y yo, firmando, eran montos muy altos. Yo decía, yo para poder pagar esto tengo que vender, porque si no vendo no es que está mi papá o mi suegro que no va a poder... Y tengo que vender tanto. Y tengo que vender esto y tiene que salir bien, porque si no, no sé. Entonces, bueno, es un montón. Y bueno, y los grupos, o sea, un poco para acompañarte la pregunta de Rafi, con las ramas. Sí. Los grupos lo que tienen es que gente que es más, y que vive lo mismo que vos. O sea, cuando decís, acabo de firmar un cheque que no sé qué, hay otro que pasó lo mismo, entiende, que firmó, entiende esa adrenalina, eso que me está pasando, lo siente en el cuerpo. Entonces es muy importante. Cuando tenés un problema laboral, o sea, y mismo te desafía, porque un poco lo que te pasa en los grupos, yo no soy chair como vos, pero fui miembro, lo que te pasa por ahí en un grupo es que te desafías cuando te sentís un poco trabado, cuando y tenés eso, la presión del grupo totalmente. De, no me puedes contar todas las semanas o todos los meses el mismo problema, bueno, ¿cómo vas a salir de ahí? Exacto. Y ojo, y pueden ser cosas que sean un tema, un problema, un obstáculo, o a la vez un desafío de negocio, de, ¿qué hago con esto? Ayúdenme a pensar. Exacto. Y a veces uno se encuentra que en este camino te sentís un poco solo, porque... No sé, tenés tu grupo de amigos que te quiere, pero no entiende, no vive lo mismo. Entonces, de repente encontrás un grupo de pares con los cuales compartirlo y es espectacular. A mí lo que también me pasa en este momento con Vistage, que esto es una red de empresarios pyme, pero lo que tiene lindo es que es un grupo que se genera con una confianza, obviamente con confidencialidad, porque uno entra a un grupo a contar todo. Lo lindo, no tan lindo, los números, cuánto gano, muchos temas tabú, ¿no? Digo, bueno, cuánto gano, cuánto pago, todo. Y a mí hoy yo fui muchos años parte de un grupo, hoy estoy del otro lado, con mi grupo que me da mucha felicidad. Y lo que me sucede a mí es que, bueno, pasaron 15 años desde que empecé este camino. Yo siempre digo que yo tuve como un intensivo de aprender sobre la pyme, porque, bueno, nosotros al diseñar, al fabricar, al comercializar, no es que nosotros terciarizamos, entonces estamos en todo, la negociación con grandes como Irsa, casi, ¿no? Estás ahí. Entonces, eso de repente yo digo, mirá, o sea, ¿cuánto que pasó? ¿Cuánto que aprendí? Un montón de cosas que las hice mal y las fui aprendiendo. Entonces de repente yo hoy me siento con empresarios pyme y siento que con mi experiencia puedo ayudarlos a pensar, a un montón de cosas. Entonces, y me pone a mí en un lugar de decir, bueno, espera, yo transcurrí todos estos 15 años, bueno, no soy la misma que arrancó, aprendí, bueno, ahora, y esto también de poder ayudar a otros y estar del otro lado hoy a mí me llena profundamente y nada, me encanta poder haber encontrado un lugar así.
Qué bueno. Bien, digitalización, o sea, a nivel general, ¿en qué tipo de tecnologías, y acá abro la ventanita inteligencia artificial o sistemas? O sea, ella es la experta igual, así que ayúdame a preguntar, pero básicamente en dónde sí hoy, o sea, dijeron invierto acá porque me potencia. Bueno, a nosotros nos pasa algo muy, muy especial con la inteligencia artificial que... Bueno, esto no voy a decir nada nuevo, pero bueno, la inteligencia artificial está entre nosotros, o la amamos, la abrazamos y la tomamos como herramienta, o no la conocemos, tal cual. Digo, es como, bueno, sí o sí. Y lo que nos sucede a nosotros es que con los personajes, mucha gente siempre me dice, bueno, ¿y por qué no está la película? Bueno, el tema con los personajes es que para hacer animaciones, eso es algo muy costoso. Entonces... siempre era bueno que suceda, yo siempre estoy esperando que eso en algún momento pase, va a pasar, pero hoy con la IA dijimos, espera, a veces es el momento de que podemos darle un poco de vida a los personajes con animaciones, porque claro, ahora es mucho más accesible. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, y bueno, es esto, es todo. Wow, no lo había pensado cuando lo preguntaste, pensé que nos ibas a contestar más por el lado de, bueno, pusimos un RP, nos organizamos acá, pero... nos sacaste de la caja. Es que a mí me va por el lado divertido, por el lado de los personajes. Espectacular. Sí, entonces es una oportunidad. Dana Rodolfo caminando en una playa, Bueno, que con sus anteojos. Una fortuna. Exactamente, es una gran oportunidad. Espectacular. Entonces, nada, y algo importante es cuando yo le decía esto de Simones, hoy es un mundo de personajes licenciables, como si fuera Disney. Claro. Pero piensen ustedes que Disney tiene... la película, un montón de cosas. Se dedica a eso. Se dedica a eso. De hecho, la gran diferencia de Simones es que Simones se puso de moda y surgieron las licencias basadas en el producto. Claro. No en la película, ¿no? Claro. Como que fue al revés. Al revés. Entonces, bueno, eso es como muy poderoso. De hecho, nosotros hicimos 3 álbumes de figuritas. Entonces, claro, eso yo lo cuento porque nosotros hicimos álbumes de figuritas que cuando una licencia, una propiedad tiene una película o tiene un dibujito animado, cuando se pone a diseñar ese álbum agarra los fotogramas, y bueno, con mucho trabajo, por supuesto, no sé qué, hace el álbum. Nosotros esos 3 álbumes que hicimos fue ilustrar figurita por figurita. Entonces, hay un trabajo atrás tan grande de diseño, de creatividad, de nada, que... existe. Está bueno contarlo porque nada. Es espectacular. Sí, le ponemos mucho. Es Wow. Para cerrar, a no ser que quieras agregar algo, como preguntarte, vos como empresaria, o sea, si tuvieras que decir cuál es como el gran legado que dejás al mundo. Un montón. Tu gran legado, tu granito de arena al mundo, que bueno, que para vos es todo, pero para algunos quizás es como un insight. Al mundo emprendedor, o sea, al mundo emprendedores. A ver, por un lado, a mí me llena de orgullo y creo que es inspirador para quien lo escucha esto de que desde el lugar de uno se puede crear una empresa, o bueno, una empresa, un proyecto, no importa cómo lo llamemos, desde donde uno está, digo, con una idea importante, siempre esto, pensando en lo que a uno lo motiva, digo, a mí lo que me motivó, los 2 motores fueron, bueno, esto de poder dedicarme a otra cosa, y después, bueno, mi amor por los perros, por los animales, bueno, en dónde lo podía ubicar, eso tiene una fuerza fundamental. Y después en concreto a alguien que está emprendiendo, está en algún lugar así, que yo lo que le diría es que se enfoque en hacer lo que sabe hacer, lo que le gusta, sin duda. Y que no pretenda, obviamente uno tiene que empezar a conocer del resto, pero enfocarse en lo que uno es bueno y lo que sabe hacer. Y también lo que le diría, y esto yo lo hablo mucho con los que están en mi grupo de vistas, ser siempre como amable con uno. No, porque esto lo hice mal, no porque hablé, porque liderando hice esto en esta reunión, negocié. O sea, si estás en este lugar es un montón. Sí. Entonces, y el que hace se equivoca. El que hace se equivoca. Entonces siempre ser amable con uno. Obviamente ser crítico, porque de ahí aprendemos, pero siempre teniendo muy en cuenta, nosotros hemos vivido cosas que hicimos mal, pero después digo, che, mirá, le digo en conversaciones con Diego, che, mirá esto que hicimos. ¡Wow!
O sea, y no por soberbia, sino porque está bueno reconocerse, porque en este camino se dan un montón de situaciones que uno se enoja, se angustia, se preocupa. Entonces, nunca olvidarse de lo que uno creó, que tiene un valor enorme. Gracias, Laura. Un placer. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Podés escuchar más episodios en Spotify y seguirnos en las redes en @hackeandoempresas. Hackeando Empresas es una producción de Soledad Bérgamo, Tini Lecomte, Rafael Acosta. Si te gusta nuestro podcast, recordá seguirnos y formar parte de nuestra comunidad.